Nuevamente es para mí un gusto saludarle, amigos de clases de profecía. Qué bueno que estemos aprendiendo con estos maravillosos temas. Hoy vamos a mirar un capítulo y la clase la vamos a sacar del libro de Daniel capítulo 8. Daniel 8. Vamos a mirar qué es lo que significa el carnero, el macho cabrío, un cuerno notable, los cuatro cuernos, un cuerno pequeño, todas estas cosas que Daniel no entendió ni vio y lo que hoy la inspiración nos han revelado. Igual también alcanzaremos por allí a mirar, pero será para un nuevo video, que es Daniel capítulo 9, 2300 tardes y mañanas. Muy bien, allí donde estás, ponte en modo oración mientras que yo invoco la presencia de Dios para poder entender su palabra. Daniel oraba para poder entenderlo. Vamos a orar también para entender lo que está escrito en su palabra. Oremos. Querido Padre, en esta hora pedimos que por favor, Señor, nos regales la presencia del Espíritu Santo, que esté en este medio para entender el libro de Daniel. Vamos a estudiar, Padre amado, el capítulo 8, que quede claro, que pueda aprender y que pueda extraer también de allí lecciones para vida eterna. Bendice a cada persona que está allí tras la pantalla, a él y a su familia, Señor. Dale tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a mirar eh, el capítulo de Daniel. Ya habíamos montado un capítulo un video sobre el capítulo 7. Yo voy a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Un pequeño resumen de lo que se presenta allí, porque Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9 y Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9 y otros versículos más adelante, vamos a ver que viene hablando de lo mismo, solo que a medida que avanzamos en el tiempo, en los capítulos, se va amplificando, se va amplificando. Entonces, allí, Daniel capítulo 8, allí yo les dije que tengan un cuaderno de apuntes, ¿cierto? Y van a poner el título, Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, Daniel tiene una visión, tiene una visión. Y el tema central del capítulo 8 en Daniel se refiere al santuario y al día de la expiación. Repito, Daniel, capítulo 8, Daniel tiene una visión y su tema principal es el santuario y específicamente el día de la expiación. Entonces, todo el capítulo va relacionado, sus palabras, sus objetos, sus cosas, todo es con un lenguaje del santuario. ¿Entenderlo por qué? Pues porque en Daniel capítulo 7, nos vienen hablando de bestias y en Daniel capítulo 8 de cuernos, macho cabrío, un carnero, pero es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el uno lo habla refiriéndose y explicándose a los reinos y el capítulo 7, su énfasis era mostrar el juicio a través de los reinos, pero aquí cambia el énfasis. Aquí el énfasis es mostrar el santuario y el día de la expiación. Muy bien, con esto en mente, entonces vamos a mirar lo que Daniel se le vio en visión. Daniel en visión, allí aparecen dos cosas. Vamos a mirar. En el año tercero, dice, en los primeros 14 versículos,
vamos a leer de Daniel 8:14, los primeros 14 versículos. Y vamos a encontrar allí 7 elementos. Vamos a mirar cuáles son. Vamos a leer Daniel 8:1 al 14. Voy a leerlo de recorrido porque ya después me voy a venir devolviéndome y explicando algunos puntos importantes que debemos de tener en cuenta al pasar por este libro. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y sucedió cuando la vi, yo estaba en Susan, que es cabecera del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río de Ulai, y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a lo postrero. Vi que el carnero hirió con el cuerno al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía en gran manera. Eh, Versículo 6. Vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, el cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él la ira de su poder. Y lo vio y llegó junto al carnero y se levantó contra mí y le hirió y quebró sus 2 cuernos, porque el carnero no había fuerza para prepararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y pisoteó, y hubo quien le librara el carnero en su mano. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado en su lugar, subiendo otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 9. Y de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas, hecho por tierra, pisoteó, y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, porque él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso. Ahora presta atención a este, versículos 13 y 14. Dice, y oí un santo que hablaba de los santos de aquel que hablaba, hasta cuándo sucederá la visión continua del sacrificio y la prevaricación desoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteado. Versículo 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Muy bien. Vamos a hacer una comprensión lectora. Esto es una clase, ¿cierto? Y necesitamos aprender. Lo primero, entender que Daniel capítulo 7, cuando se refiere a Babilonia, a Medos y los persas, Grecia, Roma, Roma imperial, Roma papal, es exactamente lo mismo. La diferencia es cuál, que aquí no se usan figuras, bestias salvajes, porque el león es una bestia salvaje, el oso es una bestia salvaje, el leopardo es una bestia salvaje, la bestia espantosa es una bestia un animal salvaje, pero aquí se compara con, se utiliza palabras cuernos, cordero y macho cabrío. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de memoria. Entonces, cuando pases en Daniel capítulo 8, versículos 1 al 14, debe de pasar por su mente, grabar estas palabras. Todo eso no se le va a venir a su mente inmediatamente, pero vamos a organizar la información. Vamos a notar que, ¿qué es lo que Daniel ve? ¿Cierto? Vamos a ver lo que Daniel ve. Daniel ve 5 cosas. ¿Cuáles son las 5 cosas que ve Daniel? Ve un carnero, ¿cierto? Vi un carnero, vio un macho cabrío que
entre sus ojos de un macho cabrío. 3, vio un cuerno notable que es quebrantado. 4, de ese cuerno notable que es quebrantado surgen 4 cuernos. 5, de los 4 puntos cardinales del oriente, occidente, norte y del sur, surge un cuerno pequeño. Eso es lo que ve Daniel. Vuelvo y repito. Daniel en el capítulo 8, él tiene una visión y él ve carnero, macho cabrío, un cuerno quebrantado, surgen 4 cuernos. De los 4 puntos de cardinales, oriente, occidente, norte y sur, surge un cuerno pequeño. Y 6, ahora vemos el 6, que está en el versículo 13 y 14. Daniel no ve, Daniel oye, escucha, dice, oí, ¿cierto? Oí, ¿qué oye? Dice, a las cosas que escucho, dice, escucha 2300 tardes y mañanas. Y otra cosa que Daniel escucha es, el santuario será purificado. Eso Daniel no lo ve, eso Daniel lo escucha. Por eso, del versículo 8 al 12, Daniel ve lo que está pasando. Y del versículo 13 al 14, Daniel escucha lo que ha de acontecer. Entonces, repitamos nuevamente. Daniel ve 5 cosas y escucha 2. Lo que ve Daniel es un carnero, un macho cabrío, un cuerno notable que es quebrantado, surgen 4 cuernos, de los 4 puntos cardinales de la tierra surge un cuerno pequeño, y lo que escucha es las 2300 tardes y mañanas y que el santuario será purificado. Hasta ahí, muy bien. Si has avanzado hasta aquí, quiere decir que podemos continuar, porque ya tenemos algo en nuestra mente. Ahora, dice en oí un santo que hablaba y otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entre el santuario y el ejército para ser pisoteada? Es lo que él escucha. La diferencia entre el versículo 2 y el versículo 8, en el año tercero del reino del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había aparecido antes. ¿En dónde? En el versículo 2 de Daniel 7. Y cuando la vio, o sea, la diferencia es que él ve, ¿cierto? Él ve la visión. Cuando él ve, dice, vi la visión, vi un macho cabrío, vi un cordero, vi unos cuernos, vi un cuerno notable. Eso, porque él dice, el versículo 3, alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el alto creció después. La comparación es la misma del oso de Daniel capítulo 7, versículo 5, donde la figura era un oso y un oso tenía un lado más alto que el otro. Aquí no era su figura, sino un cuerno, ¿cierto? ¿Qué hace representación a quién? Pues a los medos y a los persas. Eso es lo que se menciona allí. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes de Egipto, que conquistaron, fue, recordemos, Egipto, Lidia y Babilonia, sus mayores conquistas, lo que se enorgullecían los medos y los persas. Exactamente la misma comparación de Daniel 8.3 y Daniel 7.3, el oso en Daniel 7.3, que se inclinaba a un lado más alto que el otro, y Daniel 8.3, que uno de los cuernos tenía 2 cuernos, uno era más alto que el otro. Es la misma descripción que se hace referente a los medos y los persas. Recordemos entonces, vuelvo y les recuerdo porque a uno se le olvida. ¿Por qué la diferencia? Pues porque aquí estamos utilizando un lenguaje del santuario, y los lenguajes del santuario, en el santuario se utilizaban los cuernos y se utilizaba el cordero y se utilizaba el macho cabrío. Entonces, en ese sentido se le está dando. ¿Por qué? Pues porque el capítulo central de Daniel 8 viene hablando del santuario y su tema específico es el día de la expiación. Es por eso que cambia el contexto total, aunque se refiere al mismo poder que gobernó en los tiempos de
de Daniel. Él vivió Babilonia, Nabucodonosor, y ahora está viviendo los medos y los persas con Ciro. Ahora, vi que el carnero hería cuernos hacia el poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía hacerle frente, podía estar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a lo que él quisiera y su voluntad. Dice, mientras que yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra. O sea, vino, mientras yo consideraba que vino, un macho cabrío, y dice que venía sin tocar tierra, venía a toda velocidad, como que hizo un salto y voló a toda velocidad. Ese símbolo se representa también el sin tocar tierra, lo vemos también en Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de eso, miré y aquí uno semejante a un leopardo que tenía alas, que tenía 4 alas como de ave sobre sus espaldas y que refería o que representaba a Grecia. Entonces, tanto el macho cabrío como el leopardo representan a Grecia. Lo que cambia es la terminología, cómo se usa o qué animal lo representa. ¿Por qué? Pues ya dijimos porque el lenguaje es del santuario. Aquel macho cabrío tenía como notable entre sus ojos y no vino hasta que el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él, contra la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y le hirió y quebrantó sus cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrantado, y en lugar le salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces aquí vemos que exactamente ese cuerno es quebrantado y surgen 4 cuernos. En Daniel era representado en el 7:6 con un leopardo con cabezas, aquí es con cuernos. Y esos pues son Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco, que son los 4 generales que se distribuyeron en Oriente, Occidente, Norte y Sur de este reinado que hizo Alejandro Magno, y allí no tuvo herederos, entonces sus generales fueron los que conquistaron o quedaron allí al mando. Y se refiere a los medos y los persas. Se refiere a Grecia, los griegos. Entonces, dice entonces, versículo 9, Daniel 8, 9, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Yo no lo había notado, pues porque lo entendía bien. Y de allí puedo, pues, como explicarles este pedacito. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. O sea, no es que haya salido del cuerno ni de ellos, sino de una de las posiciones geográficas del oriente, norte y sur, sale el cuerno pequeño, sale de uno de los 4 puntos cardinales del oriente, occidente, norte y sur, que creció mucho al sur. ¿A dónde? Hacia Egipto. Y al oriente, ¿quién estaba allí? Siria. Y Babilonia hacia la tierra gloriosa que es Palestina. Esos eran los 4 puntos cardinales. De esos puntos se levanta, sale un cuerno pequeño y se engrandeció hasta el ejército de Dios, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. ¿Quién era eso que pisoteó la parte? Pues el pueblo de Dios. Este poder ataca directamente al pueblo de Dios, aunque se engrandeció contra los príncipes de los ejércitos. Allí podemos ver que el príncipe de los ejércitos hace referencia a Daniel, hace representación a Miguel, y Miguel es Cristo Jesús, basándonos en Daniel 9:25, Daniel 10:13, Josué 5:13, que son algunos textos que hacen referencia a que Jesús es el mismo Miguel, o que Miguel es el mismo Jesús. Y fue quitado el continuo, el sacrificio, y en lugar de su santuario fue echado por tierra, continuo,
a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio y echó por tierra e hizo lo que quiso. Entonces, el cuerno pequeño, ¿qué hace? Ataca lo terrenal y también ataca hacia el santuario, la fortaleza de Dios, y ataca lo que se hace en el santuario. Derriba, derrumba, destruye, vuelve nada de las prácticas que se hacen en el santuario y el verdadero o la verdadera realidad de lo que se hace en el santuario, ¿cierto? Que es lo que este poder surgiría, que es el cuerno pequeño, que surgiría con el Estado. Entonces, pregunta es, ¿cómo es que esto surge? ¿Cómo es que esto surge? Esto surge, amigos, queridos estudiantes de clases de profecía, eso surge de una manera, mira, cada rey estaba surgiendo, cada rey estaba surgiendo, y a él le interesaba más la parte política, militar, y no más. La parte religiosa no le interesaba, ¿cierto? Cada quien mirará cómo adorar. Pero dice que este poder, este cuerno pequeño que surge del poniente, de uno de los puntos cardinales, no solamente logró conquistar al mundo, ¿cierto? Como lo hicieron los otros, o sea, se dedicó también a lo militar, lo político y el Estado. Entonces hace una unión de Estado. Pero ahora este poder se dirige hacia lo celestial, hacia las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? En la antigüedad, en el año 538, según algunos historiadores, datan que hubo un poder que unió el Estado más lo religioso, Estado más religioso, hizo esa combinación entre leyes del gobierno y que el gobierno estuviera también la parte teológica de Dios, los principios. Y al unir esto, formó como resultado un sistema que hoy conocemos como el sistema papal. Entonces, la unión de Estado más Iglesia dio como resultado en el pasado el sistema papal y lo que conocemos de lo que se desarrolló durante toda la historia del año 538 al 1798, todo lo que se hizo en armonía con referente a lo que Daniel presenta. Y efectivamente dice, y echa la verdad por tierra, el continuo. ¿El continuo qué es? Pues el continuo es las prácticas que hacían los israelitas en el santuario celestial. Acá vamos a mirar, usted va a notar que Daniel capítulo 13 y versículos 14 va a repetir, aparece 3 veces la palabra continuo y 3 veces la palabra con santuario. Y esto es la conquista de Roma pagana cuando toma Egipto, Siria, Palestina ante los babilonios, y Roma papal, un símbolo como el cuerno pequeño que en su doble ministerio él conquista el mundo terrenal y otro conquista al mundo espiritual. Son las dos conquistas, de lo terrenal con lo espiritual. Eso es lo que la historia nos puede referir representando al cumplimiento histórico de este poder que surgió, que es el sistema papal. Y entonces dice, ¿cómo es que este poder, ya lo explicamos en el capítulo 7, que cómo echa por tierra, o sea, pone falsas adoraciones, las misas, los santos, la oración por los muertos, todas todos las doctrinas, las creencias y los credos, los rezos, todo esto que se hacía en la antigüedad se fue llevando a que las personas aborrecieran las cosas de Dios, ¿cierto? Porque si tú no te sometías al, por decir en esto, que predominó mayormente en Roma, bien este poder se hizo por todo el mundo, porque es lo que dice Daniel, se fue por todo el mundo, pero su mayor concentración o donde se hizo más fuerte fue en Roma. Allí ellos denominaron y dijeron que Roma, aunque había muchos sacerdotes, papas, pontífices en otros países, entre ellos había una guerra de quién era el
el más fuerte o quién debería de tomar decisiones de todos que se hacía allí en los concilios. Y pues donde más se concentró fue en Roma exactamente, en Roma. Y entonces por eso usted va a notar que, por ejemplo, la iglesia dice, o las costumbres que tiene la iglesia católica son principios romanos. Nosotros somos iglesia católica, apostólica y romana, pues porque sus principios, sus bases nacen en Roma y Roma se ve como la sede principal de todo este poder. Sin embargo, pues vemos que la historia dice que recibe una herida de muerte y no volvió a surgir más. Es decir, se separa después del año 1798, ya se separa la religión aparte, la religión por un lado y la política por otro lado. No se separó porque vio que en el pasado no tuvo grandes resultados. ¿Cuál fue el resultado? Persecución al pueblo de Dios, persecución a los que estaban en contra de las normas y costumbres malas, que estaban no bíblicas y que la gente se levantaba a decir, no, es que el perdón lo da Cristo Jesús, no, es que Cristo Jesús es el que intercede por nosotros, es que el representante de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, todas estas palabras, argumentaciones, eran quemados, ¿cierto? Eran quemados y eran herejes. Entonces, todo eso, causante de ello, ya después del año 1798, todos estos italianos, franceses, alemanes, suecos, rusos, todos ellos hicieron un éxodo y se vinieron toda esa gente para la parte de América. Esto acá todavía no ha sido colonizado y empezaron a concentrarse en los Estados Unidos y allí se forma una nueva nación, pero esto lo estudiaremos cuando estemos viendo Apocalipsis capítulo 13. Pero es el contexto, que toda esa persecución arrastra a italiano, Francia, toda Europa se va viniendo siendo perseguidos hacia acá, América. Y acá se forma esto. Y lo que se hace es que se separa la religión de la religión y el Estado. Se hace esa separación y hasta el momento no se ha dado. Sin embargo, en este futuro presente, que Apocalipsis 13 lo dice, es que nuevamente eso va a suceder porque este cuerno pequeño recibe una herida de muerte, una herida, pero no muere. Entonces, probablemente el sistema papal ya ha resurgido, ya ha sido sanada, ¿cierto? Cuando se formó como Estado, ¿cierto? El Vaticano como Estado, pues podemos afirmar, según historiadores, que allí empieza a sanar esa herida de muerte. Y ya hoy está cogiendo poder, y ya nuevamente se va a unir, otra vez se va a volver a esa unión entre Estado más iglesia. El resultado es el papado en su fortaleza, ¿cierto? Pero el resultado es persecución al pueblo de Dios. Entonces, hasta aquí podemos ver que Daniel ve y recibe las visiones y escucha. Las cosas que escucha son 2300 tardes y mañanas y que el santuario será purificado. Y a partir del versículo 15 en adelante hasta el 27, Gabriel viene y le da la explicación a eso de la visión que se le muestra. Mire, por ejemplo, vamos a leerlo. Mire, es tan claro, aquí es tan claro que no hay necesidad de que yo le explique, sino que se explica solo. Mira, y aconteció mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba un significado, he aquí uno que con apariencia de hombre se me puso delante de mí y me dijo, oí una voz de hombre de las riberas de Ulaí que giró, que gritó y dijo, Gabriel, enséñale a este la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, como venía a asombrarme, y caí sobre su rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido entre mi rostro y él me tocó y me dijo, me hizo estar de pie. Y me dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo señalado, el fin se cumplirá. En el tiempo señalado, el fin se cumplirá. Versículo 20 de Daniel 8. Aquel carnero que vistes que tenía dos cuernos son los reyes de Medo
y de Persia. ¿Qué explicación puedo darle ahí? Ya está clara, ahí ya no hay nada más que decir, ya está clara. 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Qué hay que decir ahí? Nada. ¿Quiénes? Medos, persas y los grecios. Ya no hay nada más que decir. Y en cuanto al carnero que fue quebrantado y sucedió 4 en su lugar, significa un 4 reino se levantará de esa nación más con fuerza de él, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas su mano será quebrantada. Y la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y el versículo 27 dice, y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí a los asuntos del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Entonces acá a Daniel le quedó muy claro quién era el macho cabrío, quién eran los cuernos, muy claro. Pero lo que él le perturbó era no entender o no entender era qué era eso de las 2300 tardes y mañanas, y qué significaba la purificación del santuario. Y pero el ángel le dice, Daniel, usted no se preocupe por eso, sella la visión, que ella se cumplirá para el tiempo del fin. Entonces, eso es lo que Daniel le muestra. Gabriel le muestra a Daniel, ¿cierto? Le explica los reinos, pero Daniel no entiende lo que escucha. Él entiende lo que ve, lo que vio en visión, pero no lo que escucha. Y en el próximo capítulo vamos a mirar la explicación de lo que Daniel escuchó y de lo que Daniel vio. Entonces, como le decía, eso está relacionado y tenemos que cruzarlo directamente con, eh, con Daniel, con el día de la expiación, ¿cierto? El día de la expiación. A veces es muy bueno hablar, ay, la expiación y el juicio final, toda esa terminología que para una persona que estudie es fácil de entenderla, pero la expiación final o el Yom Kippur o lo que Levíticos capítulo 16, que se celebraba el 10 el mes la fiesta que se usaba del 10 de Tisri, que habla Levíticos 16, es el día cuando el pueblo de Dios, ¿cierto? La expiación, el pueblo de Dios venía, ellos fueron dispersos por todas las ciudades, pero en Jerusalén tocaban trompeta, y todo el pueblo venía el 10 de Tisri. ¿Venían a qué? A santa convocación. ¿Qué es lo que hacían? Afligían su alma, pedían perdón por sus pecados, y en esa ceremonia que es conocida como el Yom Kippur, se hacían otras fiestas, los panes sin levadura, las primicias, de Pentecostés, la expiación, las trompetas, pero específicamente Daniel habla del día de expiación. Entonces todo el pueblo venía, todos los que estaban fuera del pueblo venían, escuchaban la trompeta y se acercaban, compraban un cordero, traían el cordero, lo llevaban al santuario, lo sacrificaban, y ahora el cordero decía expiación por su pecado, y ahora el sacerdote entraba una sola vez al año, que es lo que se refiere Yom Kippur, una sola vez al año, para dar expiación por todo el pueblo. O sea, era el comienzo del año, donde el pueblo iniciaba el año en paz, libre de pecado, perdonado por Dios y con la bendición de Dios, para empezar un año limpio. Entonces allí efectivamente se ofrecía un becerro de oro, un chivo expiatorio, y el sacerdote decía que Dios había aceptado la ofrenda, y salía, y el pueblo era una fiesta, una alegría, porque ahora Dios lo llamaba santos sois, mi pueblo, santo, ciudad santa y apartada. Esto es lo que se hace, lo que se hacía allí.
y se hacía cada año, cada año. Y también la expiación diaria, que era el continuo, que era que yo así cometía un pecado y traía un corderito, lo degollaba y lo presentaba todos los días cuando yo cometiese un pecado, todos los días, por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde. Y solamente una vez el sacerdote al año entraba a hacer expiación por todo el pueblo. Entonces, esto es lo que echó por tierra ese cuerno pequeño. Bien en la cruz se terminaron todos estos ritos se terminaron, pero, pero allí literalmente ya no hay necesidad de matar un cordero, pues porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, pero realmente el sistema de ritos termina, pero continúa en el cielo. Es decir, Cristo todavía sigue siendo en el santuario de Dios, resucita y ahora se va al santuario de Dios, al santuario de Él, a hacer expiación por su pueblo, por nuestros pecados, para vida eterna. Porque esta fiesta de Israel era un símbolo de la verdadera acción, de la verdadera obra que Cristo está haciendo actualmente en el cielo, intercediendo en el santuario celestial continuamente por nuestros pecados, para que usted y yo, cuando Cristo venga por segunda vez, aparezcamos en la lista del libro de la vida y podamos ir al cielo. Eso es lo que está haciendo Cristo Jesús. Nuestro abogado es Cristo Jesús. Vamos a mirar Hebreos, ¿qué es lo que dice Hebreos? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 2 y 3. Hebreos 9, 2 y 3. ¿Qué es lo que la realidad del santuario, le digo yo? La realidad del santuario dice: ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicios de Dios y un santuario terrenal de esto, ¿cierto? Porque el tabernáculo fue edificado así, la primera parte en donde el candelabro, la mesa de los panes, la propiciación, el cual es el llamado sacerdocio, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, el cual es llamado lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto, las cubiertas de parte alrededor de oro, y en lugar estaba un arca de oro, contenía el maná y la vara de Aarón y las tablas del pacto, los 10 mandamientos, y sobre ellos querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosa de las cuales no podemos ahora hablar en particular. ¿Qué está describiendo aquí Pablo? Está describiendo el ministerio de Dios, de Cristo, que lo hizo en miniatura en la terrenal. Dice, bien, ustedes han entendido que había un lugar santo, había un lugar santísimo, que había el candelabro, que había esto, que estaban los 10 mandamientos, describiendo los puntos del santuario. Escucha bien, versículo 6, 9, 6. Y cuando estas cosas fueron ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio diario, del continuo, del servicio diario, que es lo que Cristo hace, perdonando pecados diariamente, mañana y tarde, la obra redentora, ¿cierto? Pero acá está simbolizada con corderos. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, que se hacía una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por pecados de ignorancia del pueblo. Dice el versículo 8, dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino del lugar santísimo, entre tanto el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel presente, en el cual presentaba ofrenda y sacrificio que no podían haberse defecto en cuanto a la conciencia al que servían a ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos, que ordenanzas acerca de la carne que les fueron impuestas sobre los tiempos de la restauración. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por lo más amplio y más perfecto tabernáculo, no ha hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de macho cabrío, ni de becerro, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí ves?
la obra que Cristo está haciendo en la tierra, que Cristo está haciendo en el santuario real, literal en el cielo, es una realidad. Entonces, cuando hablamos del santuario, la gente no sabe de qué se está hablando o se refiere al santuario de Moisés, pero ese Moisés fue una pequeña maqueta chiquitica de la obra que hoy está oficiando Cristo Jesús en el cielo, en el santuario celestial. Entonces, eso es lo que se refiere y lo que el sistema papal quitó de la mente, de la sociedad, del mundo, que hay un santuario, hay un sacerdote en el cielo intercediendo por nuestros pecados que nos da vida eterna. Y la refirieron hacia el hombre diciendo que solo ellos tienen el poder de perdonar pecados y de decir quién va al cielo y quién no. Eso es lo que ha pasado. Y esta es lo que podemos expresar o entender de Daniel capítulo 8, 13. Pero entonces acá en Daniel capítulo 8 nos muestra entonces y cierra diciendo dos cosas, que las 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario es para el tiempo del fin. Séllalo. Y Daniel no entiende esa partecita. Con la ayuda de Dios, en el próximo video vamos a estudiar lo que Daniel oyó y no entendió y pasó muchos días perturbado sobre aquel asunto, sobre lo que él escuchó. Espero que esta clase de Daniel capítulo 8 nos sirva para recordar la historia, pero más allá de eso, para que usted y yo tengamos una preparación, para que usted se prepare, usted y su familia y sus hijos y todo aquel que quiera ver el reino de los cielos. Porque Cristo está haciendo expiación. En la antigüedad era un corderito que usted confesaba su pecado sobre él, lo degollaba, él moría y su pecado era perdonado. Y en el Yom Kippur, el sacerdote entraba, degollaba un becerro y el pueblo era santo y era perdonado. Hoy Cristo Jesús está intercediendo tanto individualmente como grupal, porque Él está preparando un pueblo, una nación y personas individuales para llevarlos al reino de los cielos. Yo quiero que usted y yo nos preparemos. Yo quiero que usted le entregue hoy su vida a Dios. Que Cristo sea su mediador, su sacerdote personal. Él puede hoy arrodillarte, pedirle perdón, no importa cuál pecado sea, no importa qué hayas hecho, no importa lo que sea, Él está dispuesto hoy a perdonarte y a limpiarte y a dejarte limpio de todo mal. Pero la decisión es tuya. Acepta el perdón de Jesús, acepta la salvación de Jesús y acepta al dador de esas promesas que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.